Hola, muy buenos días. Bendecido este domingo para todos nosotros. En el nombre de Jesús, es una bendición saludarte, saber que nos estamos reuniendo como familia Torre Fuerte Iztapalapa. Recibe un abrazo, un saludo y vamos a dar inicio a esta transmisión virtual, empezando un momento con alabanza a nuestro Dios maravilloso. Seas bienvenido en el nombre de Jesús y vamos a dar inicio esta mañana. Vamos a seguir con estas alabanzas y prepara tu corazón. Bienvenido. Sí, damos gloria a Dios por este día y declaramos en el nombre de Cristo Jesús hoy cielos abiertos sobre tu hogar, cielos abiertos sobre esta casa, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que hoy tu gloria, Señor, nos llena, nos cobija, nos protege, y tu gloria es llenando este lugar, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre, Señor, hoy recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Side.
Santo a este lugar y gracias a Dios vamos a dar inicio a la palabra, invitando al pastor Euclides, va a compartir la palabra y bueno, pues es una bendición poderte saludar y gracias a Dios por permitirnos entrar hasta tu hogar. Sabemos que continuamos el semáforo rojo, pensábamos que a mediados de enero ya íbamos a poder reunirnos haciendo las reuniones presenciales, pero esto está muy difícil. Podemos mirar que aquí en Iztapalapa se han complicado mucho las cosas, al igual que en todo lugar, pero creo que debemos de mantener el protocolo, seguir en casa y bueno, vamos a continuar a través de estas transmisiones compartiendo la palabra. En esta casa espiritual, para gloria y honra de Dios, hay alimento espiritual y gracias a Dios que Dios ponga en nuestros corazones el tiempo y ese anhelo de recibir la palabra para seguir creciendo, seguir bajo cobertura de nuestro Dios maravilloso y no salirnos para ningún lado, ¿verdad? Alejarnos de Dios, dice que nada podemos hacer, así que bueno, que Dios nos dé la fortaleza y Dios nos permita continuar en sus caminos. Es una bendición saludarte y bueno, ya está aquí el pastor Euclides. Buenos días, pastor. Buenos días, pastora, muy buenos días a todos ustedes, que Dios les bendiga grandemente y pues gracias por permitirnos estar con ustedes, amaneciendo, ¿verdad? Quisiera a veces uno quedarse en la capita rico, ¿verdad? Calientito, pero también tenemos que empezar nuestro día, gracias a Dios, y en la presencia de Dios sobre todo, ¿verdad? Gracias al Señor y a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Pues, pastora Ana María, vamos a dar unos saludos. Gracias a Dios, es una bendición poder leer tu nombre, saludarte y sabes que te mandamos muchas bendiciones, que los amamos, los extrañamos y bueno, está José Humberto Ramírez, Hilaria García Romero, Beatriz Tolentino, Margarita Cepeda, Rosalía Alvarado, Francisco Reyes, Gloria Nácar, Indira Vázquez, Alejandra Jaimes, Servando Campa, Guadalupe Martínez, Hermelinda Mendoza, gracias a Dios, Clara Mendoza, Cristóbal Elizabeth,
Marisol Martínez, Elizabeth Rosales, César Trejo Martínez, Esmeralda Cepeda, y gracias a Dios el inicio se siguen sumando. Así es. Y también hay personas que 6 más no aparece su nombre, pero les bendecimos en gran manera. Así es. Y bueno, pues vamos a dar inicio, pastor. Gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar en esta mañana. Vamos a hablar de un tema que en cierta manera todos lo hemos vivido, ¿verdad? Creo que la palabra de Dios es así, en eso se basa, en que son vivencias reales que vivieron los apóstoles y que hoy como seres humanos, ¿verdad? Hoy tenemos también la misma dirección, tenemos los mismos problemas. En esta mañana titulamos el tema Paga bien contra el mal. Es decir, en pocas palabras, ¿verdad? Hemos escuchado aquella vieja frase que en el Antiguo Testamento, se habló, ¿verdad? Prácticamente ojo por ojo, diente por diente. En pocas palabras, ¿cómo reaccionas tú cuando de pronto alguien te hizo algo, ¿verdad? ¿Te desquitas o no te desquitas o dejas que te pase o qué pasa en particular, ¿verdad? Si alguien habló mal de ti, si alguien a lo mejor te hace una afrenta, tomas represalias y nos desquitamos de lo que nos hicieron, o qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra vida. La fe, por ejemplo, vamos a decirlo así, es una locura para muchos porque nosotros creemos en lo que no vemos, creemos en lo que de alguna manera no lo vemos, no lo tenemos a la mano. Por ejemplo, Dios sabemos perfectamente que es espíritu, no lo vemos, pero sabemos que está, sabemos, lo sentimos, creemos en Él, tenemos fe en Él, y esa locura tal vez nos hace sentirlo cerca de nosotros, nos hace sentir su poder, nos hace sentir vibrar de amor por Él, y esa es una locura para muchos. Para nosotros es una realidad, porque esa es la fe en parte. Pero ¿cómo reaccionamos ante las personas que nos han hecho daño? La pregunta sería para ti ahí en casita: ¿cómo reaccionas cuando una persona habló mal de ti, por ejemplo? Los que hablan mal de ti, ¿tú también te pones a hablar mal de ellos? ¿Te defiendes inmediatamente tratando tú inmediatamente de hacer quedar mal al que habló mal de ti? ¿Cómo reaccionamos ante la gente que nos trata mal? También esa es una pregunta, ¿verdad? Porque hay mucha gente que obviamente nos ha tratado mal desde nuestra infancia, adolescencia, juventud, adultez. Hay mucha gente que nos ha tratado mal en muchos sentidos, ¿verdad? Nos ha hecho menos, probablemente no nos hablan, probablemente pasamos cerca de ellos y hagamos de cuenta que ni pasamos, y de repente decimos: qué mala onda, me conoce desde hace mucho tiempo y mira lo que me está haciendo, ¿verdad? Y seguramente así. Pero ¿cómo vamos a reaccionar nosotros cuando encontramos a esa misma persona en la calle y a lo mejor también hacemos exactamente lo mismo, o de plano tú sigues saludando? ¿Será que somos así? Ahora, ¿nos atrevemos a vengarnos de lo que otros nos hicieron? ¿Será que sí tenemos el corazón para hacerlo? ¿O cómo reaccionamos ante las afrentas de la gente, verdad? ¿Pagamos mal por mal o pagamos bien con mal? Esto es lo que habla la palabra de Dios, y nosotros vamos a analizar esta mañana que primeramente Dios, hubo gente en la Biblia que pagó mal por mal, pero también hubo gente en la Biblia que pagó bien con mal. Yo creo que como pueblo de Dios, pueblo cristiano, Pastor Ana María, nosotros tenemos como que una obligación, porque si nos cubrimos con la sangre de Cristo, si decimos ser cristianos, quiere decir que seguimos los pasos del Maestro. Y si nuestro Maestro Jesús nos ha pedido que seamos como Él, que lo imitemos a Él, obviamente si quiere que lo imitemos, quiere que seamos como Él fue. Y si Él nos ha puesto un ejemplo muy diferente, que seamos como Él, ¿verdad? En realidad. Entonces a Él no le agrada que una persona pague mal con bien, por un bien que recibió, sino al contrario, Él quiere que demos bien, aunque sea el mal incluso, ¿verdad? Y la muestra, yo creo en un momento más la vamos a ver, pero creo que ahí Dios nos va a hablar a todos en mucho particular. Pastora. Sí, ciertamente creo que nos identificamos más por lo que no dice el Señor, ¿verdad? Que Dios en el Nuevo Testamento habló, y es cuando ahí se deroga lo de ojo por ojo, diente por diente, porque Él viene a presentarnos un evangelio de amor y viene a hacer cosas que con su ejemplo, ¿verdad? No nada más las decía, sino Él nos dio el ejemplo. Cuando Él está crucificado, dice Dios: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esto es ya algo que a veces como seres humanos creíamos que no podíamos, mas hoy sabemos que esa es la instrucción de Dios, y ese es un proceder que debemos de hacer todos los cristianos. Entonces podríamos decir que siempre pues pagábamos así como nos hacían, ¿verdad? Más si venimos, como comentas, de una niñez donde pues estábamos muy sentidos, y todo lo que nos decían, hasta nos imaginábamos cosas
más tremendas, ¿verdad? Y acabábamos por quedar más lastimados todavía. Así nos quiere ver el enemigo, y creo que así reaccionábamos la mayoría, y si no es que todavía reaccionamos de repente, cuando sabemos que alguien nos está haciendo daño y estábamos confiados, pues sí hay ese dolor, sí hay esa tristeza, y a veces no sabemos canalizarla. Pero creo que hoy Dios nos va a dar pues alguna instrucción, ¿verdad? Como es su palabra, y no nada más la instrucción, sino Él también nos va a respaldar y nos va a ayudar, ¿verdad? En la decisión que tomemos. Entonces el Señor quiere que tomemos una decisión conforme a su palabra, conforme a su voluntad, y sabemos que en eso estaremos haciendo lo bueno, lo correcto, y recordando que Dios nos va a ayudar una vez que tomemos la decisión de obedecer su palabra. Así es, gracias a Dios. Y bueno, vamos a leer Mateo capítulo 5:38, donde precisamente Jesús está hablando, ¿verdad?, del antiguo pacto que se había dado, en el que decía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, hubo un tiempo en el que Dios sí permitió que la gente, ¿verdad?, si alguien le hacía daño a otro, se desquitaran de la misma manera. Y por supuesto, sí lo marca la Escritura, lo registra la palabra de Dios. Pero como bien lo dijo la pastora Ana María, llega un momento en el que Cristo está aquí en la tierra, y entonces Él deroga prácticamente esa antigua ley y pone una nueva ley que habla, ¿verdad?, de todo lo contrario. Vamos a leerlo para que tengamos esta visión muy importante de parte de nuestro Dios. Mateo 5:38 hasta el 45. Dice así el 5:38: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, este es Jesús hablando, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Se recuerdan ustedes? Han escuchado aquella frase, ¿verdad? Poner la otra mejilla cuando hemos recibido pues un golpe, ¿verdad?, en la otra. Mateo 5:40. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En pocas palabras, no estés peleando por las cosas materiales, ¿verdad?, que ya nos robaron, que ya nos quitaron. Y al contrario, ¿verdad?, porque hay gente que se dedica a veces a pelear incluso. Mateo 5:41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2, ¿verdad? Es decir, que demos un servicio extra aún todavía cuando nos están cargando la mano, incluso yo lo puedo entender así. Mateo 5:42, al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tus enemigos. Bendice, oigan ustedes, aquí está esta ley de la cual está hablando la pastora Ana María, y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Qué cosa tan tremenda. Yo creo que ahí definitivamente la palabra de Dios nos está dando una lección tan tremenda. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo era como era, verdad? Porque Él puso el ejemplo realmente, a pesar, por ejemplo, ¿verdad? Vemos en la Escritura, en la palabra de Dios, gente que de alguna manera, ¿verdad?, en su momento sí pagó mal por mal, y nosotros vemos, ¿verdad?, que en cierta manera lo único que provoca pagar mal por mal es incrementar el odio, es incrementar el enojo, el coraje. Incluso cuántas familias no se han, odiado entre ellas durante generaciones por causa de algo que le hicieron a un ancestro, y que finalmente continúa la rencilla, el pleito constantemente de una generación a otra, y ese pleito se va heredando, ¿verdad? Porque desgraciadamente el mal sigue pagando con mal, y es lo que pasará finalmente. Si nosotros, dicen por ahí, el fuego se combate con fuego, eso es una, vamos a decirlo así, una frase simplemente humana que en realidad no tiene nada de verdad, sino todo lo contrario, ¿verdad? Lo único que va a provocar es inflamar más el fuego del coraje, del odio, del resentimiento, y por supuesto eso puede provocar incluso hasta muertes de seres queridos o de familiares. Pastora Ana María. Sí, ciertamente hablábamos de la vida de Jesús, un ejemplo, cambió completamente eso que pensábamos que teníamos que corresponder de la misma forma, pero creo que Dios lo que pretende es que nuestras vidas tengan paz. ¿Cómo podemos lograr esa paz? ¿Cómo podemos lograr el tener una vida donde disfrutemos más lo que tenemos? Por ejemplo, esta taza de té, ¿verdad? Yo sé que no podemos evitar el que nos lastimen, no podemos evitar el que hablen de nosotros,
el que nos traicione, nada de esto podemos evitar, pero sí debemos de tener esa palabra, ¿verdad?, revelada de parte de Dios, cuando Él nos pide que cada que venga algún maltrato a nuestras vidas, tengamos por respuesta perdonar, tengamos por respuesta no pagar mal por mal, sino hay que dar el bien y pedirle a Dios que nos quite ese dolor, que nos quite esa tristeza, y que si nos robaron, que nosotros no robemos a nadie, que si hablaron de nosotros, que nosotros no hablemos de nadie, que si nos traicionaron, nosotros no debemos de traicionar, y de esta forma nosotros vamos a sentir una vida llena de paz, una vida donde tú vas a recostar tu cabeza en tu almohada en la noche cuando ya hayas terminado tus actividades, y vas a descansar porque sabes que tu espíritu está lleno de paz, que has obedecido la voluntad de Dios y que verdaderamente tu vida no ha caído en ese torbellino de chismes, de enojos, de iras, de amargura, de contiendas, y que esto, como dice el pastor, se encienda y arrase hasta tu familia. Creo que nosotros debemos de ser un filtro. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos ayude cuando estemos atravesando alguna situación de este tipo, porque no es fácil, somos seres humanos, nuestra alma, por ejemplo, se lastima, y podríamos decir que hay almas que se lastiman más que otras, que con tantito que nos dicen, ya nos sentimos que verdaderamente esas palabras que dijo la persona de nosotros, nos tiran, ¿verdad? Pero debemos de tener una percepción de quiénes somos, si verdaderamente lo que están diciendo es cierto o no, y a lo mejor puede ser una crítica constructiva, pero no destructiva para nosotros, y si es destructiva, desecharla y nada más seguir adelante en el nombre de Jesús, tener una autoestima buena. Y yo venía a mi mente, ¿verdad?, el hecho de que, por ejemplo, cuando nacemos, estamos muy cerca del corazón de mamá cuando estamos en el vientre, ¿verdad?, y sentimos cariño, pero también rechazo, porque hay mamás que desde el vientre no quieren a los pequeños, a los niños. Entonces, cuando ya crece uno, nace uno y crece, a veces es uno más receptivo a los rechazos y maltratos, porque uno ya fue rechazado desde el vientre. Entonces hay rechazos, hay cosas que hace la gente que sí pueden destruir nuestra vida, pero para eso está un padre en lo físico, ¿verdad?, que cubre tu corazón, porque Él te da guianza, Él nos provee, Él nos educa. Pero si no lo tuvimos tampoco, hoy quiero decirte, quiero presentarte al Padre de Padres, ese Padre amoroso que sigue cubriendo nuestros corazones. Entonces dice la Escritura, sobre todas las cosas guarda tu corazón, y hoy nos habla el Señor que Él guarda nuestro corazón, pero que también nosotros lo guardemos, y que desechemos esas palabras de gente que nada más nos quiere dañar, pastor. Y como bien comenta la pastora, ¿verdad? Creo que cuando nosotros hacemos esto, llevamos este tipo de vida, normalmente que nos afecta más, por supuesto, lo que hablen, lo que digan, lo que nos hagan, normalmente se llena de odio, de resentimiento en nuestro corazón, al grado tal de verdad de que llega el momento que la persona incluso piensa hasta en matar. Y esto es una realidad, la verdad lo vamos a ver en la Biblia, por ejemplo, de algo que sucedió, y son muchos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, pero solamente sacamos unos pequeños extractos de quienes, por ejemplo, Simeón y Leví, en el caso de ellos, Simeón y Leví, por ejemplo, que cuando Dina, su hermana menor, ¿verdad?, fue violada por Siquem, Génesis 3, 34:1 nos menciona así la escritura. Dice que salió Dina, la hija de Lea, a quien esta había dado a luz a Jacob, a visitar las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, es decir, un muchacho por ahí la vio, ¿verdad?, el nombre Siquem, le gustó la muchacha, se la llevó y se acostó con ella y la violó, ¿verdad? Entonces esto fue del conocimiento de Simeón y de Leví, que decidieron tomar venganza, decidieron vengarse. Por supuesto, el joven ya había aceptado, el joven Siquem había aceptado a pesar de todo ir y pedir perdón, ¿verdad?, al papá, en este caso a los papás, al papá de Dina, y casarse con la muchacha, es decir, iba a resarcir de cierta manera el daño. Pero Simeón y Leví pagaron mal por mal. Vean ustedes, por ejemplo, Génesis 34:25 nos dice así:
Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón y mataron a Hamor, a su hijo Siquem, a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Entonces podemos ver que es verdad que en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando la gente de alguna manera estamos pagando mal por mal, ¿qué es lo que pasa ahí? Se va incrementando el odio, las futuras generaciones van creciendo, van diciendo, aquel traicionó a mi familia, aquel me hizo esto, pues ahora va a ver, va la mía, ahora se va a dar cuenta, ¿verdad? Y empezamos a poner en nuestro corazón malos sentimientos que van a anidar en nuestra cabeza, en nuestra mente, y desgraciadamente nos pueden dañar, nos pueden hacer mucho daño a nosotros, a nuestras generaciones, ¿verdad? Porque seguramente vamos a encontrar que eso no es de parte de Dios lo que a Él le agradaría que nosotros hiciéramos. Pues vamos a ver un segundo caso, en el caso de Absalón, que hemos hablado tanto, el hijo del rey David, que pagó también mal por mal. Por ejemplo, recordemos, el rey David tuvo varias mujeres y con esas varias mujeres tuvo diferentes hijos, ¿verdad? Con cada una de ellas. Y de alguna manera, ¿verdad? Una mujer tuvo a Absalón como hijo y tuvo una muchacha, ¿verdad? Que fue prácticamente su hermana, la hermana de Absalón. No recuerdo bien el nombre ahorita, pero resulta que Amnón, que era otro hijo de otra mujer de David, de alguna manera violó a su media hermana, en este caso, violó a su media hermana, ¿verdad? Se fingió enfermo y entonces él le decía a su amigo, a su consejero, oye, pues estoy enamorado de mi hermana, quiero con ella, ¿verdad? Por ella lo doy todo prácticamente. Entonces le dice, mira, no seas tonto, le dice su consejero, ¿qué te parece? Manda mensaje a tu papá, al rey, y dile que estás enfermo, pero que quieres que tu hermana, y dile el nombre, ¿verdad? Específico, que quieres que ella te traiga la comida y que ella te atienda en esta ocasión. Y eso fue lo que hizo, ¿verdad? Él finalmente llamó y así fue como de pronto, ¿verdad? Él vino y hace su pedido a su papá le manda a la muchacha y entonces cuando llega a la recámara, ¿verdad? Por supuesto él se aprovecha de ella, abusa de ella, la viola. Pero el problema no quedó ahí nada más, en que haya sido una violación, sino que el día de mañana, ¿verdad? Su hermano estaba fraguando la venganza, el desquite, el cómo desquitarse, el cómo quitar de su corazón también esto, y vemos en 2 de Samuel 13:12 lo siguiente, pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas infamia, pues a dónde iría yo con mi deshonra, y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Es decir, la muchacha, ¿verdad? Estaba platicando, estaba hablando prácticamente con su hermano antes de que él abusara de ella y le decía, mira, si tú le pides a mi papá que te quieres casar conmigo, mi papá no te va a decir que no, mejor dile y casémonos. Pero dice el verso 14, pero él no quiso escucharla, como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. El problema grande aquí que vemos es de que a él solamente le agradaba la muchacha físicamente, solamente quería tener la relación con ella, y finalmente ¿qué fue lo que hizo? Tuvo la relación y la desechó. Después la menospreció en su corazón, ya no la quiso, y entonces ya prácticamente le dijo, vete con tu deshonra, no me interesas, no me importas como mujer, y ella se fue, ¿verdad? Así que Absalón era su medio hermano. Y entonces vemos que Absalón, su medio hermano, pagó mal por mal porque mandó matar a su hermano a través de sus siervos. A sus siervos les pagó, les dio buen dinero, ¿verdad? Como una especie, no sé, llamarlo tal vez como sicariato, ¿verdad? Y finalmente fueron y asesinaron a este hombre. 2 de Samuel 13:28. Absalón ordenó a sus siervos diciendo, miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo les diga, hieran a Amnón, entonces mátenle, no teman, no, yo se los he mandado, tened ánimo y sean valientes. Y los siervos de Absalón hicieron como Amnón lo había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montándose cada uno en su mulo, huyeron. Vean ustedes, así encontramos en la Biblia registros, el caso de Sansón, el caso de muchos otros que se desquitaron en cierta manera, ¿verdad? Y que no fue tan agradable para nuestro Dios. Por eso es que es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que ciertamente más adelante viene Jesús y deroga prácticamente esta ley
porque no era agradable para el Señor, porque el Señor no es un hombre, un ser que se desquite con las demás personalidades, con las demás personas, sino todo lo contrario. Pastora Ana María. Sí, estaba viendo aquí a Sansón, ¿verdad? Pero también viendo a Dalila, que también fue una mujer que lo engañó. Y creo que también Dios nos dice que no estemos con las defensas o con las murallas abajo, esperando a que todo el mundo nos dañe. Creo que también tenemos que ser prudentes, saber con quién nos juntamos, escoger a nuestros amigos, buscar los lugares que vamos a visitar. Y hay algo que a veces, saliendo de las cuatro paredes de nuestro hogar, de nuestra familia, podemos mirar que hay familias donde hay niños que están siendo abusados. Es algo tremendo, donde hay mujeres que están siendo golpeadas, donde hay tantas situaciones que está viviendo hoy en día la humanidad, y lo que Dios quiere es que tengamos unas familias restauradas, que podamos caminar adelante, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, invitando a Dios a nuestras vidas. Y hoy Dios está hablando a las familias cristianas, pero creo que tenemos mucho trabajo y tenemos que ser esos pilares. Si nosotros estamos bien, si nosotros procuramos también con el ejemplo demostrar que yo no soy vengativa, que yo no pago mal, sino que aprendo de lo que me hicieron y a lo mejor me aparto, que voy a caminar conforme a la voluntad de Dios y que voy a poner mucho de mi parte para no intoxicar también a mi familia de odio, de rencor, de amargura contra otras personas, sino que seamos prudentes, porque a veces somos líderes natos, o siguen al papá o siguen a la mamá, los hijos o quien esté a nuestro alrededor, y los conducimos hacia el odio por la otra persona, los conducimos porque algo nos hicieron y nos ponemos como familia, así como yo siento odio, quiero que toda la familia sienta odio por tal persona. Y creo que no está bien sembrar odio. Lo que Dios quiere es que si ya llegó un daño hacia nosotros pararlo con nuestro corazón, entregarle a Dios esa tristeza y decirle a mis hijos o decirle a las personas: esta persona me dañó, pero ustedes no caigan, no sientan lo mismo, ustedes perdonen así como yo ya perdoné, y mira, seguimos adelante. A lo mejor lo que podemos hacer es ya no ir a su casa o apartarnos y conducirnos de la mejor forma, porque si nos atrapamos en el pleito, si nos atrapamos en aquello que me hicieron y no lo puedo perdonar y todo el día traigo la afrenta en mi mente, esto va a provocar que no salga yo fácilmente de este problema, de esta tristeza, de este daño, y voy a contaminar a toda mi familia. Así es. Entonces esto es algo muy, muy importante recalcar, porque ciertamente no podemos andar cargando, ¿verdad? Hasta nuestro corazón está cargado cuando tenemos ese tipo de problemas y los vamos cargando en nuestro corazón. Y como vimos, puede desembocar incluso en cosas fatales cuando nosotros no ponemos un límite, cuando no ponemos un hasta acá, y nos damos cuenta que no es ahí como Dios obra, sino que Dios obra todo lo contrario. Por ejemplo, tenemos un ejemplo tan grande, ¿verdad?, de las personas que sí vencieron con el bien el mal. Y ahí está una de las grandes diferencias, porque pagar mal por mal lo único que ocasiona es un regreso del mal y un continuo vivir del mal. Entonces eso es lo único que garantizamos. Pero hubo personas en la Biblia que vencieron el mal con el bien, y nosotros de alguna manera tenemos que verlo. Por ejemplo, en este caso no estoy hablando ni de un pastor ni de un apóstol, estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 23:34 vamos a leer que Jesús pagó el bien con el mal, ¿verdad? Dice que Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y echaron suertes repartiendo entre sí sus vestidos. Aquí yo creo que nosotros hemos hablado tanto de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro amado Padre. Todos hemos hablado de Él, las predicaciones normalmente giran alrededor de Cristo, y eso es muy importante. Pero vamos a ver nosotros que ciertamente Jesús fue uno de los hombres que más sufrió, vamos a decirlo así, en las manos humanas. Lo criticaron, se burlaron de Él, hablaron de Él,
él, lo escupían en la cara, caminaba por ahí, ¿verdad? Y siempre con afrentas hablando de él. Y normalmente nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Nos ha pasado, por ejemplo, hemos algunas veces salido a predicar el evangelio, ¿verdad? Con la gente, y cuando la gente nos rechaza nos sentimos mal y ya no queremos hablar, ya no queremos decir nada. Pero Jesús no fue así. Jesús, hablaban de él seguía adelante, él caminaba con la frente en alto, él sabía quién era, seguía adelante y él salía, ¿verdad? Siempre en esa condición. Pero una de las grandes cosas es que Jesús no solo fue probado allí, sino que todavía más adelante, cuando fue prendido, recibió latigazos, y después de esos latigazos él seguía la postura, ¿verdad? De ser hijo de Dios, de hablar del evangelio, hablar de la palabra, él seguía, y entonces nuevamente le dan una tanda más de golpes, ¿verdad? Y finalmente le rasgan la piel, le sacan la sangre, pero él seguía todavía pidiendo al Señor por la humanidad, por cada uno de nosotros. Pero no paró ahí, todavía le arrancaban la barba, dice, y todavía le escupían el rostro con gargajos, perdón la expresión, pero era lo que le aventaban al rostro, en sus heridas le echaban vinagre, tomaba vinagre también, que es lo que le daban ellos, por supuesto. Eso era una grosería para alguien que está lastimado. ¿A ti te ha pasado que se te han partido los labios y de repente tomas tantito limón, tantito algo? ¿Cómo? Ahora imagínate un hombre que fue lastimado, herido, y de pronto le acercaban ese líquido. Era algo terrible. Nuestro Señor Jesús padeció todas esas cosas, y aún así en Lucas 23:34 dice que Jesús, todavía mirando a los hombres, burlándose de él, hablando mal de él, se atrevió a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús los estaba justificando a los romanos, a toda esa gente, a los que lo entregaron, a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos que lo entregaron. Jesús estaba intercediendo por ellos, pedía, con el bien estaba pidiendo que el mal fuera echado de sí, ¿verdad? En cierta manera. Mateo 5:44 nos dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos. Ahí está la palabra de Dios. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Entonces Jesús nos está diciendo claramente que aquel que se atreve a hablar de ti, aquel que se levanta contra ti, no te desquites. Está pidiendo que ores por él, que tú de alguna manera tengas misericordia de él, y que ores por esos que te aborrecen, que ores por los que te ultrajan, por la gente que te persigue, que ores por aquellos que hablan mal de nosotros, que ores por aquellos que te levantan chismes falsos, que mienten en contra tuya, porque sin lugar a dudas es Dios el que está contigo. Por eso dice Jesús: yo les digo, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Pero ¿quién lo dijo? Alguien que sí amó, alguien que puso el ejemplo, alguien que verdaderamente supo vivir lo que él estaba predicando. Por eso Jesús de Nazaret, él hablaba lo que él vivía, hablaba lo que él decía, porque ciertamente ya lo había vivido, ya lo había hecho. Vemos el caso de José, por ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes el caso de José? Un hombre que también fue vendido por sus hermanos y lo entregaron, ¿verdad? De alguna manera lo querían matar. Uno de sus hermanos les dijo: vendámoslos como esclavo y nos compramos cada quien una televisión a colores, y miren, y nos vamos, ¿verdad? Y pensaban en una pantalla, ¿verdad? Y sus palomitas, y ya se imaginaban ellos ahí, cuando de repente lo echan en un pozo, vienen los beduinos, se los venden como esclavos, se va José, y José empieza su vida en Egipto, y allá es vendido a Potifar. Después, como era un chico tan trabajador y todo, finalmente lo elevan de categoría, y ahí está sirviendo. Cuando la esposa de Potifar lo mira, dice que guapo, y quiere andar con él, ¿verdad? Entonces dice que de pronto, ¿verdad?, ella le quita la ropa, y aquel sale corriendo, ¿verdad? Y salió desnudo. Y entonces llega Potifar y la esposa le dice: él me quiso violar, él quiso hacerme algo, y entonces lo meten a la cárcel. Y de ahí vemos, ¿verdad?, todo lo que sucedió. Finalmente se vuelve consejero de Faraón, y encontramos, ¿verdad?, una vida tan tremenda en él. Pero lo que pasó más adelante llama mucho la atención, porque cuando vino el tiempo de hambre en Egipto, en ese momento José inmediatamente reconoce que empiezan a venir de todas las provincias a comprar el trigo que sí había en Egipto. Encontramos pues cuando viene la familia de José, y entonces vienen a comprar también, y él, para saber si ya habían cambiado, ¿verdad?, empieza a hacer preguntas del papá, de los hermanos, y de repente, ¿verdad?, le meten una copa de oro al más joven, y entonces llegan delante de él, que era el segundo de Faraón, y le dice: ¿sabes qué? Mira, esta
se acaban de llevar esto y por tal motivo el joven va a permanecer conmigo, se va a ir preso. Y entonces empiezan los hijos, no, por favor, nuestro hermano menor casi se muere, mi papá se muere cuando nuestro hermano mayorcito que él se murió y ya no está con nosotros, pero por favor nosotros queremos pedirte que el jovencito no se quede aquí, porque si no está mi papá se moriría, por favor déjame a mí, dice uno de los hermanos. Otro de los hermanos propone, o yo también me puedo quedar. Y entonces finalmente, ¿verdad? Él vio que el corazón de los hermanos ya no era tan duro como había sido antes. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, finalmente sus hermanos, ¿verdad? Por 20 piezas de plata habían vendido a José, y cuando José vuelve a ver a sus hermanos, ¿verdad? Él ya había perdonado el mal que le habían hecho. José ya había perdonado, se sintió conmovido cuando vio esas muestras. Finalmente manda a llamar a su papá, ustedes se recuerdan, y finalmente los recibe como hijos, y dice Génesis, como hermanos, perdón, y recibe a su papá. Génesis 45:1 dice, José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó, hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos, y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa del faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Y sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Con semejante noticia, saber que José, el joven que ellos habían menospreciado, ahora era el segundo de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra conocida en ese tiempo. Y José dijo a sus hermanos, acérquense a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron en Egipto. Ahora pues no se entristezcan, sino que pese por haber vendido a ustedes a mí, Dios preservó sus vidas y Él me envió delante de ustedes para guardarlos. Así que Él entendió claramente que Él había sido un instrumento de Dios para salvar a la nación futura de Israel en el nombre de Jesús. Qué cosa tan maravillosa, Pastora Ana María, cuando vemos, ¿verdad?, que pagaron bien con mal. Es decir, que hubiera hecho cualquiera de los que vimos anteriormente. Si hubiera sido tratarlos mal, al momento de venir, lo que hubieran hecho era destruir completamente, acabar, ¿verdad?, prácticamente con estas personas. ¿Qué le costaba a José? Meterlos a la cárcel, mandarlos matar incluso, o venderlos a ellos como esclavos, hacer algo, desquitarse. Pero José los había perdonado, los amaba tanto que aún los extrañaba. Y eso es lo más maravilloso, Pastora Ana María. Así es, vemos en el ejemplo, por ejemplo, de José el soñador y de los que vieron bien mal, que el Señor los miró de otra forma diferente en comparación a Absalón, en comparación a los que se vengaron, porque quedaron en oprobio. Ellos mismos también terminaron con su felicidad, con su vida, con su futuro. Ellos mismos también cayeron en la trampa del diablo y se sometieron también a ese odio, y también ese odio los alcanzó, jamás se quitó de sus corazones. Pero miramos aquí a un José, por ejemplo, el último, ¿verdad?, testimonio, donde todo lo que pasó, o sea, no fue fácil, no fue cualquier cosa, fue una cosa tras otra, ¿verdad? Era un tiempo donde no podía salir, cuando ya estaba en la cárcel, cuando él trataba de levantarse, y siempre había esa situación en contra de él. Pero hubo algo en el corazón de José que lo mantenía siempre con un perdón en su corazón, que era el temor a Dios, y sabía que su vida dependía de Dios, y que todo lo que le sucedía Dios lo sabía, pero también Dios tenía cosas mejores para su vida. Entonces en él había esperanza, y él hacía lo correcto, porque sabía que si él perdonaba, él también tenía una libertad en su corazón. Y muy sabio fue también, porque Dios, en esa búsqueda de José día a día en oración y haciendo lo correcto, Dios lo llenó de sabiduría, porque vemos cómo probó el corazón también de sus hermanos, y él pudo constatar que él podía dar un paso de seguridad y confiar en sus hermanos, porque ya habían cambiado, ¿verdad? Entonces creo que nosotros en nuestras decisiones también tenemos que ser sabios, tenemos que reconocer si esa persona está cambiando o no ha cambiado, pero siempre tener la intención de hacer lo bueno por lo malo. Y creo que esto nos va a llevar a una vida próspera, a una vida en bendición, a una vida con esa paz que necesitamos. Porque lamentablemente comentábamos que la gente pues también está dañada, y a veces ya tiene estilos de vida así. Ella no puede ser feliz si no habló de alguien. Ella no puede ser feliz, o él no puede ser feliz si no ya le puso el pie a alguien. Y así se lleva su vida.
a esa persona posiblemente no la podemos cambiar, pero sí orar por ella para que a lo mejor pueda conocer a Cristo y también que sea libre, también que sea ella teniendo una vida diferente, ¿verdad? Y ya dejar de tratar de hacerle daño a todo mundo. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar dónde están esas personas y a lo mejor alejarnos, ¿verdad? Que si caímos en sus garras por alguna situación, ¿verdad? Por alguna cosa, ¿no? Si fue en un área de trabajo, si es en la misma familia, si es en donde haya sido, ¿verdad? Creo que Dios nos debe de llenar también de sabiduría por esa comunicación que tenemos con Dios, por esa obediencia y caminar siempre escuchando la voz de Dios y haciendo su voluntad. En otros tiempos creíamos que era normal desquitarnos porque así era nuestro contorno, pero hoy que conocemos la palabra de Dios, hoy Dios nos da una guianza y nos dice, es mejor perdonar al que te hizo daño, y ese es mi mandamiento, esa es mi palabra, y ponla por obra. Entonces, si Dios nos dice que hagamos bien por mal, creo que tenemos que esforzarnos por hacer esa parte, ¿verdad?, tan difícil, y tratar de sanar nuestras heridas delante de Dios. Así es. Además, vamos a recordar el caso del rey David también rápidamente. Vamos a ver que el caso del rey David, cuando fue ungido como rey, inmediatamente se supo, ¿verdad? Y Saúl quiso matarlo y todo el tiempo lo estuvo persiguiendo a salto de mata. Aquel se escondía y aquel andaba buscándolo para matarlo, mandó ejércitos, querían matarlo. ¿Y qué fue lo que hizo? En una de estas, ¿verdad? David, con su ejército de hombres que preparó y que encontró, ¿verdad?, que estaban sin lugar a dudas mal, pero más sin en cambio él los ayudó a superarse, a salir adelante. Y el día de mañana llegó que David lo encuentra dormido a Saúl en una cueva, y él pudo haberlo matado, pudo haber acabado con la vida de este siervo, pero él dijo, no tocaré al siervo de Dios, porque a pesar de que está caído, ¿verdad?, aún es un siervo del Señor y yo no soy quien para tocarlo. Y entonces él se sale, ¿verdad?, y solamente corta un cacho de capa y se va, y prácticamente lo deja con vida. ¿Y qué pasa más adelante, verdad? Cuando finalmente ya se da cuenta Saúl, entre todas las cosas malas que hizo, mandar llamar a la bruja le hace venir un muerto, y bueno, cosas similares tan tremendas, usurpó el lugar de los sacerdotes. Es decir, que ese hombre era terco, era aferrado, Saúl era tremendo. Pero más sin en cambio, al final, ¿verdad?, vemos su triste historia, cuando él, como nadie lo quería matar porque era un siervo de Dios, y como David lo había dictaminado así, lo que hicieron fue enterrar la espada prácticamente, y él se aventó sobre la espada, en pocas palabras, ¿verdad? Fue un suicidio aquello, se aventó, y así de esa manera murió Saúl. Y cuando encontramos, ¿verdad?, más adelante, cuando David perdonó, de alguna manera en ese tiempo estaba determinado que cuando un rey moría, toda su parentela tenía que morir para que nadie ascendiera al trono. ¿Y qué fue lo que hizo David finalmente, verdad? Hubo mucha gente que buscó a los siervos de David, los mataron, solamente Mefiboset fue el único que pudieron salvarlo, pero la sirvienta al ir corriendo lo tira y el niño quedó lisiado de los pies, y desde entonces su vida fue muy diferente. Cuando finalmente David llegó al reino, él pidió hacer justicia al rey caído, y en ese momento le dijeron que Mefiboset vivía y que él estaba ahí, y él dijo, él pudo haber acabado, ¿verdad?, con aquella tradición de que era pariente del rey caído, y de pronto él dijo, tráiganlo delante de mí, y le dijo, yo haré misericordia contigo. Y en ese momento dice, tú comerás en mi casa y comerás de mis alimentos y estarás conmigo. Y se quedó, por supuesto, Mefiboset viviendo el resto de su vida con este sabio rey David, ¿verdad?, en su momento. Entonces encontramos, ¿verdad?, que él también fue sanado del alma, del corazón. No hizo lo que todo el mundo haríamos, sino que él hizo realmente lo que sintió en su corazón, pagar bien con el mal, bien por mal. Al contrario, en lugar de darle mal, le dio bien también a la descendencia de este Mefiboset. Así que Dios pagó también con bien el mal. Dice el libro de Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros. Oye bien, esto es para ti, esto es para mí, para donde quiera que te encuentres. En Estados Unidos, acá en México, en el Estado de México, donde quiera que te encuentres, en el nombre de Jesús. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos de nosotros no estamos desviados, o estuvimos desviados del camino de Dios? ¿Cuántos de nosotros no merecíamos misericordia? ¿Cuántos de nosotros, por tantas cosas malas que hicimos, no merecíamos siquiera la salvación? Mas sin en cambio hoy Cristo Jesús se entregó por nosotros, los pecadores, ¿verdad?, para darnos vida
cambiar nuestra vida y darnos una nueva oportunidad en el nombre de Jesús. Ese es el Cristo que conocemos, ese es el Cristo que sabemos, ese es el Cristo que nosotros, ¿verdad?, tenemos en nuestros corazones. Así que primeramente Dios, gózate, porque este es un gran día sin lugar a dudas, y no dudes en dar bien por mal a todas las personas, a todos los seres humanos que conoces, ¿verdad?, y que están en nuestra vida. Pastora Ana María. Así es, el tiempo ya termina, ¿verdad? Lo único que te quiero decir en el nombre de Jesús es que, bueno, todos los días debemos de tomar decisiones, y creo que Dios hoy nos instruye a que hagamos bien por mal. Si alguien nos hace el mal, Señor, ayúdame, porque me lastimaron mi corazón, pero lo bendigo. Y a lo mejor como seres humanos sí queda el dolor, sí queda la afrenta, pero que no te dure mucho tiempo, a lo mejor un día, 2 días, 3 días, ¿verdad? Pero ir trabajando en ello, y el día de mañana ya lo perdoné, ya no siento el coraje, y gracias a Dios porque tomé la decisión de perdonar y Dios me ayudó. Entonces seamos valientes, seamos obedientes también en el nombre de Jesús. Así es. Pues terminamos con la palabra. ¿Vas a dar algo más? Solamente quiero agregar, ¿verdad?, en este caso, que gracias a Dios tenemos esa oportunidad maravillosa, como nuestro Señor Jesucristo nos puso ese ejemplo maravilloso de perdonar. Al perdonar, inmediatamente tú te liberas, inmediatamente te quitas la carga, inmediatamente tu corazón es libre, y por supuesto no lo cargues más. Al contrario, sabemos que tenemos un Dios que ha dado salida para nosotros, que podamos ser salvos y libres en el nombre de Jesús. Así que paguemos siempre al mal, paguémosle con bien. A la gente que nos ha hecho daño, a aquellos que nos han perseguido, que nos han odiado, porque lamentablemente hay todo ese tipo de gente. Hay gente que nos ama, sin lugar a dudas, que está a nuestro alrededor, pero también hay gente que nos odia desde lejos incluso, o simplemente por el hecho de verte diferente a otros, ya nos maltratan, ya nos odian. Mas sin en cambio, en el nombre de Jesús, mira, no cargues tu corazón, sabe que hay alguien maravilloso que pagó por ti, que pagó por mí, se llama Jesucristo, y Él está al pendiente nuestro, y tu vida será prosperada, será ampliamente bendecida en el nombre de Jesús. Así es, gracias a Dios por la palabra. Y bueno, también queremos saludar a Victoria Ponce, Saludos, a Benjamín Hernández, Benjamín, a María José Velázquez, Marico, Hermelina Mendoza, Virin Yáñez, Celeste Michel, Lupita Meneses. Y Lupita Meneses, hay más gracias, personas, pero no aparece su nombre. Gracias, Ale, porque no ponía su nombre, ya lo pone. Benjamín también no lo ponía, ya lo pone. Y así, gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de esta familia Torrefuerte Iztapalapa. Les bendecimos en gran manera, y bueno, pues hoy pasamos lista delante del Señor, ¿verdad? Ya estamos ahorita con alegría en nuestro corazón para hacer las actividades de la tarde, una tarde larga, ¿verdad? Primero Dios, pero con mucha bendición y con paz en nuestro corazón. Sí, gracias a Dios. Vamos a orar nada más y para ser despedidos. Recuérdense, nos vemos primeramente Dios el martes. El martes continuamos con la entrega que estamos dando de la serie de la Asamblea de los Justos. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, en el capítulo 6, vamos a estar hablando, ¿verdad?, prácticamente de lo que es prácticamente el juicio de Satanás, de Luzbel. Eso lo vamos a estar mirando primeramente Dios, y continuamos primeramente Dios en ese sentido. Ok, y el día jueves, recuérdense, tenemos diálogo entre mujeres. Primeramente Dios, que está maravilloso, que le ha gustado a la gente, gracias a Dios. Y así que primeramente Dios estaremos ahí, ¿verdad? Bueno, ok, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Cristo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Padre poderoso, en este momento, Padre, a todo tu pueblo. Bendito Rey, que se ha unido, bendito Dios, para escucharte, escuchar tu palabra y estar en esta bendita tarde, Señor, escuchándote a ti, mi Dios. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús y declaramos tu Santo Espíritu, bendito Dios, en todo tu pueblo. Mi Dios, guárdalos, cuídales, Padre, dales bendición, y sobre todo, Padre Santo, que no, bendito Dios de la gloria, que ningún dardo de fuego del enemigo llegue a sus vidas. Te ruego por aquellos que están pasando momentos de prueba, de lucha, de enfermedad, Padre, dales la salida en el nombre de Cristo. Aquellos, bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, que probablemente mirarán este video, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos por ellos, bendito Dios, para que sean alcanzados también. Y Padre, cambiemos nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Te damos las gracias, Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias, que Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo. Amén y amén. Así es, bendiciones. Buenas tardes.